Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos el agrado de presentar a Taller 25, una oficina de práctica en arquitectura, investigación y docencia integrada por Fabiola González y Yair Estay, con base en el barrio Yungay, Santiago. Su enfoque se ha centrado en el desarrollo de encargos de mediana y pequeña escala, en los cuales se plantea una constante investigación y búsqueda de experimentación en diseño, construcción y gestión de estos, lo cual los ha llevado a realizar proyectos y obras en diversas zonas a nivel nacional. Desde el año 2016 se encuentran desarrollando encargos comunes, investigaciones que abordan las problemáticas de ciudad, vivienda colectiva y unifamiliar para la clase media contemporánea del pericentro y periferia de la ciudad de Santiago. Desde el año 2018 están desarrollando la investigación X-Formas, la cual trata problemáticas de la formación académica y posibilidades laborales en la arquitectura. En la práctica de la docencia, desde el año 2017 dictan clases en varias escuelas de arquitectura bajo las líneas de taller de proyecto e investigación. Su trabajo ha sido publicado y expuesto en diversas instituciones y medios especializados a nivel nacional e internacional. Con eso les cedemos la palabra para comenzar. Agradecer la presentación de la Monse y agradecer la invitación de la escuela también por darnos un espacio para presentar nuestro trabajo. Un trabajo que para nosotros siempre es necesario poder traerlo al espacio académico. Así que muchas gracias. Súper. Me sumo al agradecimiento. Siempre estamos muy dispuestos a poder conversar con los colegas, amigos y sobre todo con los estudiantes que están en formación y que van a ser futuros colegas. En esta ocasión hemos preparado una presentación la cual titulamos Entre lo habitual y lo desconocido. De alguna manera vamos a intentar revisar las implicancias que hay dentro de una práctica tradicional de la arquitectura y ciertas búsquedas que nosotros hemos estado desarrollando en el último tiempo a través de investigaciones y también a través de los espacios académicos de diferentes escuelas. Entonces desde ahí vamos a pasar por arquitectura, investigación y docencia. Pero antes mostrarle nuestro espacio de trabajo. Siempre de alguna manera nos gusta mostrar la cocina, donde de alguna manera confabulamos con diferentes colaboradores, donde siempre estamos cuestionándonos parte del proceso y también donde de alguna manera se generan las discusiones que son parte también de nuestra producción, entendámosla, de conocimiento de lo que intentamos ejercer como arquitecto y como práctica también independiente. Una de las primeras cosas que nos interesa siempre mostrar, este diagrama, que lo que nos interesa acá es poder de alguna manera exponer cuáles son los vínculos que nosotros tenemos con toda con las diferentes prácticas que tenemos y también con todas las personas que colaboran con nosotros. Al centro estamos nosotros, ¿verdad? Y arquitectura y construcción es una de las primeras líneas en las que trabajamos, que se las vamos a ir mostrando, donde nuestra práctica principal es la vivienda unifamiliar y colectiva. Luego tenemos el área de la investigación, donde desde ahí han salido los libros Encargos comunes, X-Formas de hacer arquitectura. Luego tenemos también el área de docencia, donde, como mencionaron también anteriormente, dictamos talleres, que son los talleres de investigación y proyecto. Y luego tenemos los diálogos y discusión con estos actores que son algunos referentes y oficinas latinoamericanas, y también contamos con nuestros colaboradores, que son las personas que están constantemente con nosotros en la oficina, y nuestros practicantes y pasantes, que son los que nos están colaborando generalmente y continuamente en todos los procesos de la oficina. Claro, de alguna manera el mostrar nuestro espacio de trabajo y este diagrama, de alguna manera también mostrar nuestra posición ante la práctica de la arquitectura, o sea, el proyecto oficina también. Para nosotros el tener una oficina y que este año ya cumplimos de año, desde 2014, es un proyecto que está en constante también mutación, donde vamos asumiendo también las diferentes posibilidades y problemáticas contemporáneas también que nos van tocando para poder operar. Vamos a partir con arquitectura y construcción y vamos a partir con encargos comunes, que son 3 proyectos y que son parte de nuestra investigación,
desde la práctica, desde ahí vamos a abrir esta arista del diseño y construcción sobre la vivienda unifamiliar para la clase media contemporánea chilena. Lo primero en encargos comunes es asumir un contexto, el contexto donde generalmente los servicios de arquitectura no llegan. Estamos hablando de comunas del pericentro y periferia de Santiago, como son Los Prados, como son Maipú y San Bernardo. Entender que las necesidades habitacionales que tienen las familias de estas comunas pericentrales y que de alguna manera estadísticamente se sitúan dentro de la clase media, resuelven su necesidad y problemática habitacional a través del maestro o el contratista. No hay un vínculo con la arquitectura y en específico con los servicios de arquitectura. Sí, durante el proceso de encargos comunes nos da la posibilidad de empezar a entender estas distintas configuraciones familiares. Entendemos también las tipologías de las viviendas, pero lo que nos puede entregar estos distintos núcleos familiares en el cual uno puede entender, por ejemplo, familias de 2 o 3 personas donde son mamá, papá, hijo, pero que a la vez en ese mismo núcleo familiar podemos identificar abuelos, podemos identificar donde en otro núcleo familiar está el núcleo familiar central, pero también se suma un núcleo familiar que puede estar compuesto por ejemplo, la familia de un hijo que se trajo a vivir a su pareja o se trajo a vivir a sus hijos, ¿verdad? Entonces, nos empieza a dar, empezamos a entender cómo la clase media empieza a abordar, empieza a operar con estos distintos núcleos familiares y cómo esto se puede ver reflejado en también los modos de vida y cómo se va desarrollando el habitar dentro de cada vivienda. Desde ahí nosotros en el año 2014 recibimos un encargo que es Casa La Barra, que está en Los Prados, que desde ahí nosotros empezamos a detectar que había una demanda sobre la vivienda que no estaba respondiendo ni el Estado, en este caso la producción pública de la vivienda, ni tampoco los privados. O sea, era la necesidad de poder quedarse en los barrios y en comunas pericentrales donde estaba su, llamémoslo, su soporte familiar, ¿cierto? Y de contención, entender que, y vinculándolo a lo que decía Fabi, la familia nuclear dentro de los sectores medios cada vez se ha ido difuminando, sino también se entiende que hay corresidencia, allegamiento, y eso hace de que ya no sea solamente papá, mamá, hijo y mascota, sino hay abuelos, tíos, y eso genera o repercute en cómo poder resolver esas necesidades habitacionales. Y el primer encargo, que es Casa La Barra, es una casa desde cero, pero donde se hace una subdivisión de terreno, o sea, hay un usufructo de terreno en mutuo acuerdo, y eso da la posibilidad que donde antes había una sola vivienda, hoy en día hayan 2 viviendas, y que se pueda de alguna manera construir una vivienda de cero. Pero por otro lado también está la reforma, que otra también entendámoslas como tipología o demanda, y la reforma es poder modificar los espacios habitacionales que son el patrimonio de 2 o 3 generaciones dentro de los sectores medios. Y eso quiere decir que para estas nuevas configuraciones familiares el patrimonio hay que modificarlo para que puedan habitar esta otra familia o estos nuevos integrantes, ¿cierto? Y en ese sentido los hijos invierten dentro de este patrimonio familiar para poder darle nuevas condiciones domésticas. Sí, no, solamente quería complementar que con respecto a esta identificación de tipologías que hicimos en el proyecto Encargos Comunes, claramente uno puede decir que existen infinitas tipologías quizá, pero con respecto al análisis que nosotros fuimos haciendo es que entendemos que estas tipologías son las que más se repiten en estos sectores también, sacando de que, por ejemplo, la ampliación de la casa esquina en Maipú refiere a una casa que se amplía en un barrio, los típicos barrios o villas, donde son viviendas industrializadas, por lo tanto, lo más probable es que la tipología y la demanda de modificaciones responde a ese tipo de ampliación. Y con respecto a las 2 anteriores, son viviendas en barrios antiguos, por lo tanto también van respondiendo a tipologías que se van repitiendo. Entonces, por lo mismo nosotros los categorizamos en estas 3 tipologías.
Y en ese sentido, para poder operar en estos barrios, como decía hace un momento atrás, hay que asumir un contexto que está lleno de informalidades, un contexto que proviene desde una producción estandarizada y industrializada de la vivienda, y por ende todas las necesidades sean mínimas, como puede ser un cobertizo, una pequeña ampliación, se resuelvan a través del maestro y no tienen, llamémoslo, la estética o las búsquedas espaciales que pueden provenir de una disciplina como la arquitectura. Y para poder nosotros operar en estos lugares hay que asumir eso, o sea, hay que asumir las rejas, hay que asumir las protecciones, hay que asumir los cables, hay que asumir la informalidad y entender que es parte del contexto y cómo se puede desarrollar un proyecto de arquitectura ahí y que pueda ser significativo para la producción contemporánea de arquitectura y que pueda de alguna manera discutir y abrir preguntas dentro de lo que podemos ejercer los arquitectos. Y ahí, dentro de asumir esos contextos, también hay que entender las posibilidades de recursos. Y las posibilidades de recursos para estos proyectos nos dan las posibilidades de poder trabajar con materiales estándar. Entendiendo el material estándar que está definido para un cierto uso, nuestra búsqueda ha ido siempre llevarlo a un extremo, o sea, en el sentido de ojalá darle o extremar sus posibilidades dentro de un sistema estructural o un detalle constructivo. Y en ese sentido, ahí obviamente estamos siempre trabajando con las posibilidades normativas. Hay una insistencia en poder hackear incluso a momentos esta normativa para poder extremar la posibilidad de este material estándar dentro de los procesos constructivos de estos proyectos. Sí, sumar a lo que comenta Yair, que con respecto al asumir el contexto es bien relevante, para nosotros es bien relevante, entendiendo también que muchos de estos proyectos, estos encargos, son encargos que en algún momento no han sido, o hasta ahora, no han sido parte de la difusión, ¿verdad? De la difusión de arquitectura, donde nosotros vamos a estos barrios y no necesariamente nos encontramos con este tipo de proyectos. Entonces, el asumir el contexto nos hace entender también que estos proyectos son posibilidades de hacer arquitectura también. A eso también me sumo a lo que decía Yair, que va de la mano que en este caso nosotros hacemos un trabajo desde el material estándar, que es el material que podemos ir a comprar a la ferretería del barrio o que las mismas personas también pueden ir conociendo y entendiendo con qué materiales vamos trabajando y que eso va sumado obviamente a los recursos. Y desde ahí viene la obra terminada. ¿Cuál era la pregunta y qué era lo que buscábamos con estos proyectos? Era poder de alguna forma interpelar los cánones dentro de la disciplina de la arquitectura, y en ese sentido sabíamos que para poder interpelar esos cánones estos proyectos se tenían que someter a ciertos filtros disciplinares. Ya a eso me refiero a bienales, congresos, publicaciones, qué sé yo. Y los sometimos, y estos 3 proyectos han participado en bienales, seminarios, publicaciones, y de alguna manera dentro de una condición no habitual de donde se establece la vivienda unifamiliar que ha producido Chile, entendiendo esos discursos hegemónicos o esa etiqueta de la arquitectura chilena que se ha hecho muy conocida a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos instalar ciertos temas, queremos abrir ciertas preguntas y entender una diversidad sobre la producción de la arquitectura en Chile y en estos contextos también. Vamos a retomar después encargos comunes en el proceso de investigación y lo que es el libro. Entonces, aquí abrimos otra pregunta, que es el hecho de qué hemos aprendido de estos proyectos, qué hemos aprendido de encargos comunes para poderlo hacer parte de nuestra práctica y poder operar en otros contextos, sea un paisaje, sea una región hacia el norte o en el sur. O sea, de alguna manera también hay una forma de ejercer la práctica que ya puede ser propia incluso de nosotros, que cómo poder abordar la vivienda. Y acá vamos a mostrar un set de tipología que desarrollamos en el 2020 para unos encargos que son en el sur de Chile y donde desde el aprendizaje de diseño y construcción que nos dio encargos comunes asumimos estos proyectos que son los que ahora vamos a examinar en detalle. Aquí parte de la otra tipología que también desarrollamos. Todas son habitacionales, algunas se van mezclando con cierto espacio más difuso o flexibles para poder integrar a otros núcleos familiares.
Bueno, como comentaba Yair, una de las cosas que pudimos aprender con encargos comunes fue el trabajo del material estándar y también cómo ese material aplicado en ciertas tipologías podía de alguna manera responder en distintos contextos, ¿verdad? Acá, como decía Yair, esta es la primera tipología que construimos en este proyecto, que era un proyecto bien grande en unidades. Esta es la instalación de faena, que fue como la primera intervención que se hizo en terreno. Se hizo absolutamente con materiales estándar, pero también se hizo pensando en las posibilidades y flexibilidad que podía tener este volumen, esta unidad, en su futuro, ¿cierto? Cuando esto ya nos funcionara como una instalación de faena o una bodega, sino que esto incluso también podía funcionar en algún momento como una pequeña cabaña y también de alguna manera explorando cómo el material estándar podía responder a esta unidad y a este contexto. Por otro lado, Casa Mínima nos da la posibilidad de entender los espacios dentro de una flexibilidad, de una superposición programática, también dentro de la existencia de material estándar, pero por otro lado también dentro de asumir la problemática, llamémosla en el buen sentido, de la domesticidad, ¿cierto? De que un espacio no está definido solamente por la condición de su uso, sino también por los modos de vida. Y en ese sentido, Casa Mínima va respondiendo a estos dos bloques. Hay solamente un portal que nos separa interiormente, pero los espacios puede ser una habitación o puede ser, qué sé yo, un comedor. Al mismo tiempo se va conectando con la terraza y va de alguna manera generando un gran espacio interior sin una mayor, de alguna forma, exigencia en poder usarlo de una manera determinada. Sí, quería comentar algo que recién estaba pensando y somos bien insistentes con respecto al tema del material estándar en los proyectos que mostramos anteriormente y en este tipo de proyectos. Y somos bien insistentes por el hecho de que, por lo menos en los proyectos de encargos comunes, que son proyectos con un enfoque en específico de la vivienda de clase media, somos insistentes porque el material estándar generalmente no se le toma el valor que necesariamente tiene y sobre todo en estos contextos donde las familias conocen el material pero a veces hasta reniegan del material porque no conocen las posibilidades que él tiene. Y lo mismo en este tipo de proyectos, si bien son casas de segunda residencia, también están enfocados, las personas que son los clientes en este caso, también son personas que son clase media, que tienen también ciertos ahorros y los quieren invertir en este tipo de proyectos, pero creo que es clave mencionar eso, que el material estándar es un material que a nosotros nos interesa mencionar constantemente porque queremos como darle ese valor que tiene y las posibilidades que tiene en un proyecto de arquitectura. Aquí espacios interiores, de lo que mencionaba hace un rato. Por otro lado, Casa Longaví. Esto es bien interesante en el sentido de que hay siempre búsquedas formales. Yo no quiero dejar de lado la posibilidad que uno tiene al ejercer como arquitecto y que haya siempre una búsqueda en términos formales y espaciales. Pero insisto que se tiene que ir complejizando, se tiene que asumir desde una manera contemporánea y eso quiere decir que ahí están las problemáticas de asumir ciertos recursos en términos de material estándar, pero también en cuestiones formales, o sea, hay cuestiones que son parte de una necesidad, sea de la familia y que uno a veces tiende a caer en ciertos caprichos formales y ciertas búsquedas más propias. Entonces, en ese sentido, creo que Casa Longaví responde quizá a lo más simple de la vivienda en términos de un volumen a 2 aguas, donde vamos buscando ciertas posibilidades que puedan ser quizás significativas para poder ir revisando cuestiones espaciales y formales. Acá, bueno, y nos interesa mostrar en estas fotos, en estas imágenes, el proceso constructivo, entendiendo también las posibilidades que nos da el material, y también lo que mencionaba Yair recién con respecto a los aspectos más formales del proyecto. Ahí podemos ver 3 de las fachadas del proyecto completamente están revestidas por zinc
Y este es un zinc que está ahí instalado al natural, y nosotros le quisimos dar este carácter, pero también fuimos mezclando otras fachadas que tienen otra estética. Sí, de hecho, esta vivienda ha tenido súper buena crítica. Increíblemente se cree que algunas veces son materiales de Hunter Douglas, que mandamos a hacer cuestiones especiales, piezas... y no, es hojalatería simple de un taller de Longaví, es zinc, hay qué sé yo, ciertas cuestiones que van más que nada en la medida de las ventanas, pero es aluminio. Claro, y también el recurso de la foto y la fotografía en arquitectura es súper seductora. Entonces, lo que estoy intentando mencionar es que detrás o en la cocina esto es mucho más simple, sino hay una rigurosidad así en los detalles, en el diseño, en el dibujo, en el proceso constructivo, pero que va también asociado a un recurso que es menor, y en ese sentido hay posibilidades también de hacer buena arquitectura o poder hacer búsqueda, ¿cierto?, de procesos formales. Ahí podemos ver los interiores de la casa también. Volvemos a repetir en este caso, madera. Está absolutamente revestida en madera interiormente. Hay algunas partes que tienen planchas de yeso cartón, pero está completamente revestida en madera. Ahí también podemos ver la condición de que se le generaron unas lucarnas en la cubierta para poder iluminar mejor. Y ahí tenemos un amigo que está acostado en una de las fotos. Ocupando los espacios. Ocupando los espacios. Sí, y por otro lado estamos mostrando algunos proyectos, para no extendernos tanto. Casa Baracaldo es un proyecto que nos da la posibilidad de volver a trabajar con el ladrillo, entendiendo que es un material tradicional, y que pasa que en algunos de estos encargos también son materiales que las familias ya tienen desde antes, entonces uno tiene de alguna manera condicionado la posibilidad del material, y eso predispone una posición distinta al proceso de diseño. O sea, tengo que diseñar con ladrillo para poder trabajar, ¿cierto?, esta vivienda. ¿Cuáles son las búsquedas? ¿Cuáles son las posibilidades ahí de empezar a probar sistemas estructurales que ya el ladrillo no va en soga, sino va apilado? Tenemos que ocupar ciertas escalerillas y cuestiones que las vamos revisando con el constructor, con el equipo de maestro, para poder ir de nuevo explorando y viendo posibilidades dentro de estos materiales tradicionales, estándar, pero con ciertas búsquedas también formales y constructivas. Sí, y también una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho al mostrar este tipo de imágenes es porque entendemos y nos interesa contar que al ser proyectos con tan pocos recursos y teniendo este tipo de materiales tradicionales en este caso, los desafíos constructivos son bastantes, entendiendo que, por ejemplo, a veces sucede que los albañiles, porque uno le cambia la forma de cómo instala el ladrillo, esto sale más caro. Entonces, siempre son desafíos constantes los que uno tiene que ir equilibrando en ese caso. Cualquier exploración material que uno va haciendo lo tiene que ir equilibrando con el presupuesto que tiene este tipo de proyectos. Claro, lo mismo con la cubierta, también era un material que teníamos que asumir, que son estas planchas de zinc pero industriales. Entonces, ¿cómo le damos un valor o lo hacemos protagonista también dentro del volumen y la materialidad? ¿Cómo lo hacemos dialogar también con estos otros materiales? Y ahí, bueno, ya vemos el proceso de término de la obra. Hay también ciertas cuestiones que uno tiene que empezar a negociar con el mandante. Por ejemplo, el suelo, o sea, claro, el suelo y estos bloques, ¿cierto?, de colores que teníamos también que utilizarlo, eran parte. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? ¿Cómo vamos viendo ciertas posibilidades también dentro de esas condiciones que nos van imponiendo para el proceso de diseño, ¿cierto?, de la vivienda? Eso dentro del ámbito más formal, más tradicional de la arquitectura, quizá dentro de lo que podemos tener posibilidades los arquitectos de diseñar, ¿cierto?, construir vivienda, pero en un punto de nuestra práctica eso no es suficiente. No solamente nos interesa el diseño y la construcción, sino aquí ya vienen preguntas que pueden ser
disciplinares, pero que provienen desde esta práctica tradicional y que de alguna manera también nos han abierto las posibilidades de producir conocimiento en un ámbito local e incluso regional, a nivel latinoamericano, para poder ir haciendo preguntas que puedan expandir estas posibilidades. Y aquí entramos en la etapa de investigación. Y volvemos a encargos comunes. Estas fotos personalmente a mí me encantan. Yo creo que a muchos arquitectos no les gusta mostrar estas fotos. Es de alguna manera entender espacios que han sido alterados, que han sido modificados por las familias. Y en ese sentido, este es el patio de luz que tiene Casa La Barra. Originalmente era una especie de terraza o un pequeño invernadero donde se podía tomar sol, qué sé yo. En pandemia todo esto se transformó y de alguna manera se convirtió en una bodega. ¿Qué es lo que podemos asumir o empezar a entender nosotros? Que los modos de vida van alterando, ¿cierto? Las condiciones, llamemos, espaciales de las viviendas, pero al mismo tiempo eso hay que asumirlo y entenderlo de que el proyecto de arquitectura no es que fracase, el proyecto de arquitectura va siendo un mediador dentro de las diferentes problemáticas que tienen que asumir los sectores medios, en este caso específico las familias. Entonces el proyecto tiene que ser flexible y se tiene que ir modificando en términos programáticos también. Sí, acá un poco similar a lo que comentaba Yair, pero esto responde a Reforma Casa Lucía, donde volvimos también en el periodo de pandemia aproximadamente, y empezamos a identificar de nuevo cómo la señora Lucía, en este caso, estaba usando su casa desde ya aproximadamente unos 6 años. Empezamos a identificar cómo, de alguna manera, los espacios que nosotros habíamos diseñado pensando en sus necesidades, algunos estaban funcionando, otros se habían modificado. El mobiliario también nos decía mucho de lo que estaba pasando y de las modificaciones que existían. También pensar en el mobiliario que uno se imagina que va a habitar estos espacios, en los cuales cuando uno llega, el mobiliario obviamente es otro, es el mobiliario con que la persona ha convivido toda la vida y ese es el mobiliario que va a poblar estos espacios. Entonces, estas imágenes responden a eso también. Tal cual, hay ciertas búsquedas, ciertas preguntas que nos dan cuenta de que el edificio, ¿cierto? En términos de más allá de la tipología, nos da la posibilidad de poder ir testeando en el tiempo ciertas decisiones proyectuales que uno tomó anticipadamente, ¿cierto? Y el tiempo, entendiendo que los proyectos están llenos de pretensiones, pero hay cuestiones que no se cumplen, otras que no. Entonces, el hacer un seguimiento de estos proyectos, entendiendo de nuevo, y repito, las complejidades de las familias, los sectores medios, nos da la posibilidad si acertamos en ciertas cuestiones o no, o se modificaron, o incluso la familia al poco tiempo lo tuvo que modificar porque el proyecto respondió a un momento específico. Entonces, insisto en ese sentido de que asumir esto, entender los espacios, el cómo van mutando, nos hace de alguna manera también intentar ser mucho más de alguna forma, no sé si preciso, pero sí intentar problematizar también los modos de vida y no que solamente el proyecto imponga modos de vida. En sentido, cuando mostramos y asumimos también las manifestaciones de la inestabilidad y el cambio, también nos da la posibilidad de poder someternos a un proceso de dibujo y especulación, o sea, empezar a redibujar los mismos planos de encargos comunes de estos proyectos a través de esta documentación, del volver a revisitar las casas, entendiendo también de que esos espacios se han ido modificando, entonces ya la secuencia espacial o la estructura de orden que podían tener los proyectos ya son otras, y en ese sentido el dibujo como herramienta nos ha dado la posibilidad de poder ir entendiendo esas nuevas, llamémoslas, diagramaciones que establecen estos proyectos. Acá un zoom de Casa La Barra sobre las alteraciones domésticas. Acá Sí, hay que mostrar un poco, tenemos una foto de la Casa La Barra como estaba más o menos recién entregada, que nos gusta mucho mostrarla también porque da cuenta de su contexto, de lo que está pasando actualmente y de cómo ella tiene que dialogar y relacionarse con lo que está pasando en el barrio. Ahí podemos ver, por ejemplo,
la casa de al lado es una casa de autoconstrucción que nosotros perfectamente podríamos haber decidido eliminarla con Photoshop. Pero creemos que es muy importante que aparezca por lo mismo, para entender el contexto. También mencionar que, por ejemplo, una de las cosas que comentamos anteriormente, donde esta casa era un terreno que se subdividió, la casa del lado, por ejemplo, donde se ve esta reja con madera más distanciada, es la casa de la mamá de la clienta en este caso. Y también arriba, en esta axonométrica, poder mostrar también qué es lo que está pasando en el espacio doméstico y cómo esto de alguna manera también se está relacionando con el contexto, con la casa de al lado, por ejemplo, y con lo que está pasando en el espacio. Y para eso también intentamos forjar un diálogo entre la arquitectura y las familias, ¿cierto?, de estas casas, a modo de un diálogo donde nos puedan comunicar el testimonio de vivir, primero del proceso, del hecho de trabajar, ¿cierto?, con arquitectos, el por qué decidir trabajar con arquitectos, pero al mismo tiempo después, con el tiempo, hacer seguimiento de esa conversación y ese diálogo para poder entender también el cómo han ido habitando la casa, el cómo la han ido modificando, el cómo se ha ido de alguna forma cambiando, ¿cierto?, las posibilidades de uso de la propia vivienda, entendiendo también que la vivienda se establece como un soporte político que está lleno de fricciones también y negociaciones internamente, y eso obviamente el espacio lo condiciona también. Y lo anterior era un material, bueno, audiovisual y también herramientas que empezamos a utilizar también para poder ir produciendo dentro de esta investigación. Sí, quizás es necesario mencionar antes de meternos de lleno en el proceso de producción del libro, a modo de contexto, encargos comunes como proyecto, como preguntas, como cuestionamientos, nace con la Casa La Barra. Ese fue nuestro primer encargo que nos empezó a sembrar estas dudas, estas preguntas con respecto a qué era lo que estaba pasando en la arquitectura y en la clase media. La distancia, empezamos a identificar la distancia que había entre estos dos agentes, ¿verdad? Y que no solamente había una distancia, sino que, por ejemplo, cuando quisimos revisar referentes para poder diseñar y proyectar, nos fue súper difícil encontrar referentes, nos fue difícil también encontrar textos, encontrar teoría al respecto, y desde ahí empiezan a aparecer estas preguntas, desde ahí empiezan a aparecer empezar también a ser conscientes de que lo que estábamos haciendo podía ser un material que no solamente iba a funcionar desde lo formal, desde como el objeto construido, sino que también podía ser algo que podía detonar otras cosas. Claro, y aquí también pasa de que esta investigación que proviene desde la práctica, que nosotros la empezamos obviamente a abrir preguntas, a problematizar, a producir conocimiento, también toma un formato, y que en este caso es el libro, y el formato libro para nosotros también tiene un valor en términos de la producción dentro de la arquitectura. O sea, un libro, al igual que un edificio, es significativo dentro del conocimiento en arquitectura. Y eso creo que es sumamente importante mencionarlo. Vamos a ir después profundizando en otra investigación, pero entender que los arquitectos o el ejercicio de los arquitectos no se tiene que reducir solamente al edificio, independiente de su tipología, sino también son múltiples sus posibilidades productivas. Y un libro, o sea, arquitectos que se dedican a investigar y a publicar libros, son proyectos de arquitectura. Y en ese sentido pasa a que de alguna forma también nos apropiamos de estos formatos y lo entendemos también como un proyecto en sí mismo. Y obviamente también ese formato nos da la posibilidad de poder también a interpretar los cánones dentro de lo que establece la disciplina y que pueden estar asociados quizá a cierta élite, no solamente social, incluso élite también intelectuales, donde nosotros cómo nos situamos y podemos abrir ciertas preguntas también para poder interpelar, ¿cierto?, esos cánones y abrir otras posibilidades de producción también. Aquí pasamos a otra investigación que tenemos junto a Nicolás Valencia, que es el tercero en el equipo. Xformas es una investigación que nace el año 2018, donde junto a colegas y amigos nos empezamos también a cuestionar
las prácticas periféricas de la arquitectura. ¿A qué nos referíamos con las prácticas periféricas de la arquitectura? A todo lo que mencionaba anteriormente Yair, a todo arquitecto que estuviera operando, pero que no estuviera operando desde el edificio construido, sino que estuviera operando desde, por ejemplo, las prácticas de publicaciones, no sé, las personas que están hoy en día incluso haciendo docencia 100%, los arquitectos que están trabajando quizás en espacios más, no sé, municipales, por ejemplo, y todas estas eran prácticas que empezamos nosotros a identificar y empezamos a levantar estos nombres, ver dónde estaban operando, qué era lo que estaban haciendo, y todas las personas... El proyecto partió como conversatorio, hicimos 6 conversatorios, hicimos 4 conversatorios acá en Chile, hicimos un conversatorio en Ecuador y uno en Costa Rica, y la idea siempre fue esa, poder levantar nombres donde nosotros pudiéramos identificar nuevas prácticas de la arquitectura. Claro, ¿qué pasaba también acá? Y estas ciertas problemáticas que fuimos también detectando. Desde los 90 hay una democratización por la formación universitaria. Se abren más escuelas de arquitectura, y esto es paradójico en el sentido de que hay más acceso a la formación universitaria, pero al mismo tiempo el mercado laboral cada vez se ha ido complejizando. Y en el caso específico de la Escuela de Arquitectura, su formación sigue dentro de lo más tradicional que es la arquitectura, sea a modo de herramienta, incluso en algunos casos a modo de contenido. ¿Qué quiere decir eso? De que entre más escuelas de arquitectura hay, más arquitectos hay, pero si solamente lo reducimos a una manera de poder ejercer, que en este caso es diseñar y construir, los arquitectos cada vez vamos quedando fuera de las posibilidades laborales. Y lo que hacen acá este grupo de arquitectos es empezar a deambular dentro de otras posibilidades laborales e incluso a poder mezclarse con otras disciplinas, generar diálogos interdisciplinares, pero incluso algunos van más lejos y empiezan a hacer un ejercicio transdisciplinar, a ocupar herramientas que no son propias de la disciplina de arquitectura, sino son de otras disciplinas, y empiezan desde ahí también a producir. Si uno es arquitecto y produce cierto conocimiento, sea ligado a la cultura, a la tecnología, a la biología, es parte también de la producción en arquitectura. Y en ese sentido ahí abrimos esas otras posibilidades dentro de un contexto local, obviamente, que es Chile, y dentro también de las posibilidades que va teniendo el arquitecto. Claro, dentro de las preguntas en ese proceso fue si como arquitecto o nos faltaban herramientas o teníamos herramientas de sobra para operar en otras prácticas. No queríamos llegar a una respuesta, sino que solamente era entender qué es lo que estaba pasando y qué es lo que estaba pasando en este mercado laboral, también sumando a lo que decía Yair y entendiendo que el grueso educacional hoy en día es, de los estudiantes de arquitectura está más ligado a lo que es la clase media y cómo estos nuevos arquitectos desde la caja de herramientas que se entrega en la Escuela de Arquitectura pueden operar en todas estas partes. Claro, y en ese proceso investigativo de los conversatorios y después revisando, esos conversatorios fueron grabados, después nosotros los transcribimos, después empezamos un proceso de edición, detectamos que habían 3 tópicos o 3 puntos que eran en común dentro de las sesiones y que uno era práctica, mercado y academia. Entonces, eso constantemente se repetía, constantemente aparecía en las conversaciones con diferentes invitados y que era ya clave dentro del proceso también del formato libro. Y aquí un paréntesis, los 2 proyectos, las 2 publicaciones que tenemos hasta el momento han sido en una primera etapa asumir un proceso, llamémoslo, de costo económico propio para después someterla a un proceso de postulación de fondos públicos, entendiendo que hacer un libro o un proceso de investigación es caro, entonces las posibilidades de poder desarrollarlo y llegar a este nivel como de producción tiene que ser bajo fondar o ciertas posibilidades también en términos de fondos concursables. Y aquí tomamos varias decisiones ya como el proyecto libro, entendiendo que Xformas también es multiformato, hay una página web, están alojados ciertas cápsulas también audiovisuales, y en lo que en específico el formato libro se divide en 2
y el primer tomo es donde dialogan todos los invitados. La decisión que tomamos bajo estos 3 tópicos, generamos diálogos con invitados de diferentes sesiones, pero que estaban hablando temas similares. Y ahí empezamos a hacer un cruce. Es como una conversación entre todos los actores, llamémosla entre comillas ficticia, pero que van teniendo ciertos encuentros de argumentos. Entonces ahí lo hacemos dialogar dentro del propio libro. Y por otro lado, hay un segundo libro que quizá es la bajada o la problematización de lo que nosotros pudimos detectar dentro del proceso de investigación. Y aquí tenemos 2 invitados. Una es Ethel Barahona, arquitecto y crítica española, y el otro es Fernando Portal, que es arquitecto, investigador y artista también. Y ellos hacen 2 textos donde hacen bajada y problematizan sobre lo que fue la investigación y qué forma. Y por otro lado hay 3 artículos también que desarrolla Nico, Fabi y yo. Y por otro lado, también hemos deambulado en otras posibilidades de producción. Barco Galería es un espacio de exposiciones para la arquitectura que ya lleva funcionando un par de años, y Anton nos hace una invitación dentro del contexto de nuestro lanzamiento de encargos comunes, que era poder hacer una instalación, poder intervenir el espacio de Barco a través de los contenidos que habíamos producido de encargos comunes. Y ahí diseñamos esta instalación, que fue un proceso bien interesante, porque dentro de la investigación gráfica que producimos para encargos comunes, mucho material dentro del proceso de edición quedó fuera. Y eso es normal dentro de un proceso de edición, que en este caso con 2/3 eran conversaciones constantes, pero que ya había sido un trabajo importante para nosotros. Entonces aquí llegó la oportunidad de, tal como dice el nombre, ¿cierto?, desplegar y mostrar todo el material que nos había quedado dentro del propio libro, pero que para nosotros había sido importante dentro del proceso investigativo. Entonces uno puede ver del fondo todo imágenes de procesos de construcción o otro tipo de imagen de la obra que no está en el libro, y por otro lado un set de postales que también daba la posibilidad de mostrar ese material, pero que al mismo tiempo era una instalación que se activaba. Y en ese sentido era una instalación que después del lanzamiento iba a estar activa un par de días, donde la gente que lo visitara tenía la posibilidad de poder ir desinstalando esta instalación a través de sacar estas postales y llevárselas. Entonces esa cortina, ese espesor que nosotros habíamos construido, ya iba a desaparecer durante el tiempo que estuviera activo el proyecto. Sí, y aquí pasamos a la última área de nuestra práctica, que es la docencia. Trajimos algunos talleres y workshops que hemos hecho para mostrarles. Por ejemplo, es el workshop de aproximaciones comunes. Es un workshop que hicimos el año 2022. Avanza de repente, ¿no? Un workshop que hicimos el año 2022 en México, en el contexto de Mextrópoli. Fuimos invitados como oficina a dictar este workshop, y la idea era poder llevar la problemática de la vivienda para la clase media, y también entendiendo el tema de las tipologías, tratar de generar una discusión y entender qué era lo que estaba pasando también allá en México, entendiendo que era otro contexto, y que como era otro contexto, posiblemente iba a funcionar de diferentes formas. Entonces, en este caso, llevamos las tipologías como un desmenuce, por decirlo de alguna manera, de las tipologías y también de los núcleos familiares. Sí, esto fue bien interesante porque en el sentido de queríamos abrir la pregunta de cuáles eran las configuraciones familiares de los sectores medios en México. Entonces los estudiantes que eran de diferentes universidades tenían que generar una especulación habitacional, pero a través también de su familia, de cómo ellos vivían. Entonces ahí se armaban estos como bichos medio raros en términos de espacios domésticos, pero que nos daban ciertas aproximaciones de entender esas configuraciones familiares, y también
de manera muy incipiente aproximarnos también a lo que era la familia de los sectores medios dentro del contexto mexicano. Y ahí en ese momento trabajamos estas plantas, como decía Fabi, estas plantas y estos espacios son extraídos de los proyectos de encargos comunes. O sea, acá está Casa La Barra, está la ampliación Casa Esquina y está la reforma Casa Lucía, que era el set nosotros que pasábamos para que ellos pudieran especular y poder armar esta planta habitacional. Acá hay un zoom. Y después, esto fue el año pasado, el antepasado, nos invita, el año pasado, nos invita a la Escuela de Arquitectura de la U del Biobío en Concepción para poder desarrollar también este workshop, que es parte de una investigación también de ir entendiendo esas configuraciones familiares, pero aquí dimos un paso más allá, de que era también empezar a revisar la tipología habitacional en términos especulativos, aparecen los volúmenes, y cómo también estos bichos especulativos dentro de la vivienda nos dan otras posibilidades también formales. Este fue un workshop que se realizó en 3 días, parece, ¿no? Sí, 3 días, también con un set de materiales donde lo que intentábamos es abrir ciertas discusiones para estas especulaciones, llamémosla en planta, de espacios domésticos y también tipológicas y volumétricas. Esto siempre ha estado asociado también con bibliografía. En este caso, bueno, ocupamos encargos comunes, pero también la idea es que ellos escribieran un pequeño texto de 200, 300 palabras a modo de una reflexión crítica, ¿cierto?, de este proceso también de la vivienda para los sectores medios. Sí, y quizás complementar en este workshop en específico que fue bien importante para nosotros también llevar lo que es el proceso de encargos comunes a región. En algún momento nos apareció por ahí alguna crítica. Ya. Nos apareció por ahí alguna crítica con respecto a que toda nuestra investigación y nuestra práctica estaba enfocada a Santiago y cómo se exploraba, se investigaba y también se reflexionaba con respecto a la vivienda clase media de regiones. Entonces, llevarlo a región, también ahí pudimos plantear la pregunta, entender ciertas cosas y salir de lo que es el contexto metropolitano. Es una investigación interdisciplinar. Nosotros, para poder investigar sobre las definiciones o el proceso de alguna manera de la clase media, ¿cierto?, contemporánea en Chile, tuvimos que revisar mucho material proveniente de otras disciplinas, como la historia, la antropología, la sociología, y no propiamente la arquitectura. Entonces, muchos autores, incluso que están citados y que los traemos a dialogar en los textos que están en el libro Encargos Comunes, no son arquitectos. Entonces ahí nos quedó de alguna manera una pregunta abierta, que era poner en diálogo, ¿cierto?, sobre la definición, ¿cierto?, de la clase media contemporánea chilena. Y esta investigación en curso, que es aproximación interdisciplinar sobre la clase media contemporánea chilena, ya hemos tenido 3 sesiones. En la primera tuvimos a Yanna Contreras, que es geógrafa, a Ricardo Green, que es antropólogo. En la segunda tuvimos a María Luisa Méndez, que es socióloga, y a Modesto Gallo, que es cientista político, y en la última a Jessica Contreras, que es curadora, y a Ernesto Barrat, que es periodista y escritor. Y con ello hemos podido redefinir, hemos podido profundizar sobre lo que es la clase media contemporánea chilena hasta el momento. Están en sesiones audiovisuales, pueden acceder ahí en el canal de 2 Tercios. Estamos en proceso de transcribir también. La idea es que esto nos dé la posibilidad de poder publicar un tercer libro. Estamos en ese proceso que estamos desarrollando. Sí, y lo último que les queremos mostrar, esto está muy en pañales, en proceso. Con la oficina nos estamos sometiendo por primera vez a un proyecto de vivienda colectiva que es cambiar de escala. Y esta imagen interactiva que les traemos es las comunas donde hemos estado explorando para poder, haciendo una revisión para poder ver cómo está también el tema de mercado y ver en cuál de estas comunas vamos a poder operar por comprar terreno y todo eso. Sí, es un proyecto que partió el 2017, se paró el 2020, lo retomamos el año pasado. La inversionista siempre ha estado, porque esto en primera instancia fue un autoencargo, entonces tuvimos que ahí
de alguna manera buscar ese inversionista o estos inversionistas, porque parece que se va a sumar más gente, y esperamos que ya a mitad de este año, a fin de año, empecemos un proceso de anteproyecto. Ya estamos acotando estas comunas para poder comprar el terreno, entonces esperemos que el 2025 ya este proyecto empiece a aparecer y que un proyecto multifamiliar dirigido a los sectores medios. Eso. Muchas gracias.